Bien. Buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Les saluda Brian Ortiz, miembro de la Comisión Académica del Taller Alberto Ulloa Sotomayor. Hoy estamos en la última sesión de las Jornadas Académicas de Verano TAUS 2024 sobre Derecho Internacional Humanitario. Cabe mencionar que estas sesiones se realizaron semana a semana y con esta precisión, la sesión del día de hoy versa sobre el tema los nuevos desafíos en el derecho internacional humanitario. Para ello, el día de hoy contamos con el ilustre doctor Manuel Camilo González Vides, quien vino con mucha fuerza y quien es magíster en ciencias políticas por la Universidad de Salamanca, España, profesor en política y relaciones internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, Colombia, profesor de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, analista en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. Por eso, les pedimos al público presente que apague sus micrófonos durante el desarrollo de la ponencia. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a nuestro ilustre invitado y le agradecemos de antemano por haber aceptado nuestra invitación. Disfruten la ponencia. Doctor, puede empezar. Muchas gracias, Brian. Un saludo para todos los que están presentes el día de hoy. Es un gran placer estar acá de nuevo, un poco impartiendo, digamos, esta cátedra sobre Derecho Internacional Humanitario. Me acuerdo que la vez pasada fue sobre globalización y bueno, tengo muy buenos recuerdos de, digamos, de esa pasada convocatoria. Tenerle mi saludo y también mi agradecimiento a Samija Palacios por, digamos, su gestión y demás. Y bueno, y particularmente me siento muy honrado de cerrar un poco estas jornadas que siempre, digamos, son muy interesantes para ampliar mucho más el conocimiento crítico sobre el derecho internacional. Bueno, voy a compartirles de alguna forma la presentación del día de hoy. El día de hoy, pues, un poco lo estaba comentando con los organizadores. La idea es tener una digamos, una primera parte en donde efectivamente voy a exponer minuciosamente cómo está compuesto el derecho internacional humanitario, qué es, y en segunda medida, la idea es hacer una, digamos, un diálogo muy constructivo, lo que yo llamo un ping-pong, relacionado con los casos de estudio que para mí, de alguna forma, revelan los grandes desafíos que tiene ahora el derecho internacional humanitario. Vamos a tener unas preguntas que son guías rectoras para esta discusión, que ya las vamos a ver, digamos, con posterioridad al comienzo de esta ponencia. Y la idea es que, pues, obviamente participen todos. Les agradecería, pues, para tener un poquito más de orden, que, digamos, van a alzar la mano, de manera que yo pueda de alguna forma como tener, digamos, contacto directo con la persona y demás. Entonces, no siendo más, pues digamos que el tema de hoy es hablar un poco sobre desafíos, unos desafíos del derecho internacional humanitario, y para ello realmente hay que comenzar preguntándonos qué es lo que se va a cambiar, ¿no? Es hablar un poco sobre qué es el derecho internacional humanitario e incluso sobre esas áreas del derecho internacional que no necesariamente están dentro del derecho internacional humanitario, pero sí están asociadas a él. Entonces, ¿qué es el derecho internacional humanitario? Uno lo podría de alguna forma definir en estas simples palabras, es lo que yo suelo denominar como definición de bolsillo, y es básicamente el conjunto de normas del derecho internacional. Aquí vale la aclaración que efectivamente el derecho internacional humanitario es una parte importantísima del derecho internacional, que es el corpus que obviamente regula la relación entre los estados y que básicamente está muy ligada a la idea de la regulación del uso de la violencia durante los conflictos armados. Es decir, ya aquí nos estamos de alguna forma yéndonos a una idea fundamental, en particular con el sistema internacional, y es que efectivamente hay conflictos y que los conflictos son inherentes no solamente al ser humano, sino también a los estados. En ese sentido, y esto lo vamos a ver con más, digamos, más adelante, la idea de regular el uso de la violencia tiene que ver con factores relacionados con tratar de humanizar
una situación que efectivamente es natural al hombre, pero que se puede de alguna forma magnificar en forma negativa, causando obviamente todas las, digamos, efectos negativos sobre la integridad y la dignidad de las personas. Entonces, una definición muy simple y de bolsillo para entender el derecho internacional humanitario es este conjunto de normas que se usa en los conflictos armados, que vamos a ver los tipos de conflictos armados, que básicamente regulan el uso de la violencia y que son aplicables en tiempos de guerra. Por eso la idea del famoso ius bellum, es decir, son normas que las partes que entran en conflicto, pues de alguna forma tienen que obligarse a respetar. Y obviamente, si uno habla de estos conflictos, hay que distinguir dos grandes tipos de conflictos. Está el conflicto armado internacional, o lo que uno podría denominar en estas, digamos, siglas CAI, y los conflictos armados no internacionales. Si yo les quisiera hablar un poco en términos mucho más de relaciones internacionales, estaremos hablando que el derecho internacional humanitario lo que regula es los conflictos o el uso de la violencia en los conflictos interestatales, es decir, entre los estados, pero también regula estos conflictos que son intraestatales, es decir, que se dan al interior de las fronteras de los estados y que muy sencillamente se suelen asociar como conflictos o denominados guerras civiles, ¿no? Finalmente, hay que decir que es un obligatorio cumplimiento tanto para los actores estatales como para actores no estatales. Digamos que ya la idea de entender un poco que esto es aplicable a actores no estatales ya implica también una primera aproximación a un gran desafío. Y es efectivamente si los actores son, para el derecho internacional, son los actores primordiales a la hora de hacer cumplir esas normas, resulta muy difícil, incluso muy difuso, la idea de que efectivamente actores no estatales respeten obviamente las mismas normas de juego. Porque obviamente si uno se pone a pensar en ese sentido, tanto actores estatales como actores no estatales están obligados a equilibrarse en términos a unas normas comunes. Obviamente los actores no estatales tienen una naturaleza muy distinta a los actores estatales y en ese sentido esas preferencias, esos intereses que tienen estos actores, pues de alguna forma llevan un poco a la idea de llevar al máximo estas normas, porque obviamente lo que buscan los actores no estatales es sacar mucho más ventaja de los estados. Por eso una gran conclusión de esto es también hablar de que efectivamente muchas veces el derecho internacional termina restringiendo el margen de acción de los estados, de los gobiernos, y muchas veces termina siendo muy permisivo o abre mucho más el margen de acción para los actores no estatales. Entonces, ya desde este primer apunte, ya hay que decir que un primer factor o una primera desafío está relacionado con la naturaleza propia de los actores no estatales. Hay que hablar, y esto es prácticamente que un mantra en derecho internacional humanitario, y es la idea de los principios, es decir, básicamente las normas fundamentales que rigen esa regulación de la violencia en los conflictos armados. Tenemos, y básicamente si uno le pregunta a cualquier internacionalista, incluso experto en derecho internacional, siempre va de alguna forma a recitar tres grandes principios. Está el principio de distinción, que es el de la obligación de las partes a distinguir entre civiles y combatientes, es decir, que si hay algo muy importante del derecho internacional es que trata de dejar de lado y evitar el sufrimiento de los civiles en medio de los combates que sean por partes militares o por partes que obviamente están integrando los bandos. Está la idea de la necesidad o el principio de la necesidad militar, y es que los estados, cuando llevan a cabo sus operaciones militares en cualquiera de los tipos de conflicto que estamos hablando, lo que se busca es que estos no generen operaciones que terminen generando dolor innecesario. Es decir, también es una invitación, una exhortación, básicamente del derecho internacional humanitario, a que las operaciones si sacan ventaja, porque de eso también se trata la guerra, de sacar ventaja, pues obviamente tiene que pasar por la implicación de que esa ventaja no termine generando daños a los civiles. Y por último, la idea de la proporcionalidad. Y es que frente a al ataque de una de las partes,
la otra parte tiene que responder más o menos, no tiene que ser igual, pero más o menos en el mismo sentido que hace, digamos, la parte que se siente, digamos, agredida. En ese sentido, pues obviamente también lo que se busca es que esa proporcionalidad evite las bajas civiles. Ahora, hay un principio que muy poco se habla, pero es fundamental, sobre todo cuando uno habla en términos de esos países que no se adscriben al, digamos, al derecho internacional mediante los tratados, sino por la costumbre internacional. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, y es el principio de humanidad. Y es que cuando no hay una regulación del derecho internacional humanitario en términos convencionales, es decir, en términos que los tratados explicitan, se da por entendido que los civiles siempre van a contar con alguna protección. Es decir, el hecho de que algo no esté regulado en el derecho internacional humanitario no es excusa para violarlo. Y ese es el principio de humanidad, que es un principio que muchas veces se pasa por alto. Habiendo dicho un poco eso, pues, ¿de dónde proviene, digamos, todo este corpus jurídico del derecho internacional humanitario? Pues de los tratados internacionales, las convenciones de Ginebra del año 49, con sus respectivos protocolos del año 77, y pues obviamente también el derecho internacional consuetudinario, que es lo que uno diría en términos mucho más sencillos, la costumbre internacional. Es como una serie de prácticas a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, a pesar de no estar escritas en un tratado, terminan siendo, obviamente, normas informales para regular el uso de la violencia. Entonces, aquí hay algo también que me gustaría colocar, digamos, o destacar, y es que el hablar del derecho internacional humanitario, muchas veces las personas, gente común, incluso los expertos, se circunscriben solamente a la parte formal, es decir, a la parte de los tratados, a la parte de los protocolos, pero muchas veces se deja la parte informal. La parte informal, básicamente, que son las prácticas entre los estados. Eso es muy importante. ¿En qué sentido? En que terminan contribuyendo al famoso principio que ya hemos hablado, el principio de humanidad. Es decir, que aquello que no está regulado no es excusa para obviamente violar los derechos y obviamente la protección que tienen los civiles. De hecho, aparecen muchas prácticas en las cuales no están escritas en el derecho internacional, pero los estados comprenden, casi que por sentido común, que efectivamente no se puede realizar una serie de actos en operaciones militares que terminen produciendo, digamos, estas bajas civiles. Entonces, habiendo dicho eso, hablemos un poco de las fuentes del derecho internacional. Entonces, están los tratados internacionales. Aquí un poco hablando de ello, hay que nombrar que existen, hay que nombrar que existen estas dos fuentes. Estas dos fuentes son, obviamente, la Convención de Ginebra del año 49, que básicamente tiene, digamos, tres grandes corpus teóricos, y ahí básicamente enunció cuáles son como sus principales, digamos, lineamientos. Y están los protocolos adicionales, que son protocolos que básicamente lo que hacen es expandir el alcance de esos tratados o eso de esa Convención de Ginebra a el asunto relacionado a los conflictos no internacionales, es decir, a los conflictos intraestatales y obviamente asuntos más logísticos como por ejemplo el distintivo adicional del cristal rojo. Obviamente también están los distintivos relacionados con la Cruz Roja, la Media Luna Roja. Entonces, en términos formales, los tratados internacionales lo que dicen es que obviamente no se puede generar una serie de prácticas que terminen violando la integridad y la dignidad de los combatientes y mucho menos violar la integridad y la dignidad de los civiles. En ese sentido, lo que les venía comentando de que hay partes que no están reguladas, lo que los termina complementando es la idea de la costumbre internacional. ¿Por qué es importante la costumbre internacional? Y seguramente va a ser una parte de la respuesta a los desafíos que se avecinan en el futuro para el derecho internacional humanitario, porque la costumbre internacional termina, al final de cuentas, llenando el vacío en situaciones
donde normalmente se enfrentan los estados. Se enfrentan los estados, pero también existe la idea de que los estados se enfrentan a disidentes dentro de sus propias fronteras. Y en ese sentido, la costumbre internacional lo que busca es básicamente complementar, llenar el vacío, la laguna, en términos de unas normativas que efectivamente terminen por aplicar lo que se hace entre los estados cuando se enfrentan a conflictos no internacionales. Y por último, un poco en términos más de sistema internacional, si se quiere, es que la idea de la costumbre internacional evita la excusa de países que no han ratificado los tratados internacionales de decir yo no cumplo esto porque no lo he firmado. Es decir, el principio de humanidad que ya hemos enunciado nos termina de alguna forma convergiendo a países que han ratificado con países que no han ratificado a respetar, así sea de manera indirecta, el derecho internacional humanitario. En ese sentido, hablemos un poco de situaciones particulares relacionadas a esto. Entonces, cuando uno habla de conflicto armado, que es, digamos, como el centro, el objeto de estudio del derecho internacional, hay que hablar de una serie de criterios o de guías para entender qué se está regulando. Entonces, se busca regular la violencia en un conflicto armado, pero la pregunta es, ¿qué es un conflicto armado en términos del derecho internacional? Entonces, cuando uno habla de conflicto armado internacional, el CAI, hablamos de estados que se enfrentan militarmente, ¿sí? En el protocolo del año 77, por ejemplo, que es una, digamos, una innovación importante, es que se reconoce que los CAI también incluyen a los movimientos de liberación nacional. Y esto tal vez es algo que de pronto se sale mucho como de la intuición inicial que teníamos sobre la idea de guerras civiles. Porque si uno se da cuenta y coloquemos el ejemplo de los procesos de descolonización en África, pues hablamos de que efectivamente ese tipo de movimientos de liberación tiene mucho más que ver o están relacionados mucho más con la idea de una naturaleza no internacional. ¿Por qué? Porque se concentra mucho más en la idea de las fronteras. Fronteras hacia adentro, el conflicto se encapsula en esas fronteras. Pero ¿cuál es la justificación de que ese tipo de movimientos de liberación nacional sean, digámoslo así, un conflicto armado internacional? Es básicamente que muchos de los, digamos, de estos movimientos de liberación nacional, lo que persiguen, no quiero decir que todos, pero la gran mayoría, sobre todo desde el año 77, es la idea de la secesión. Es decir, es la idea de crear una comunidad política, una serie de estructuras políticas independientes que pues obviamente terminan configurando un país totalmente nuevo. Entonces, hablemos de Kosovo, hablemos de lo que pasó en Yugoslavia, por ejemplo, del Timor del Este, toda esa serie de casos, lo que terminan contribuyendo a la, digamos, jurisprudencia del derecho internacional monetario es que los movimientos de liberación nacional, al perseguir la idea de un nuevo Estado, de una nueva comunidad política, entrarían dentro de la categoría de conflicto armado internacional. Por el contrario, los CANI, los conflictos armados no internacionales, tienen una localización del conflicto, es decir, la idea de que efectivamente el conflicto se da dentro de unas fronteras, dentro de un país en específico, e incluye la idea de un enfrentamiento militar entre fuerzas armadas estatales, es decir, un gobierno totalmente constituido, una que tiene de alguna forma cierto alcance y cierto dominio sobre el territorio y pues que tiene legitimidad y reconocimiento internacional frente a unas fuerzas disidentes o grupos armados organizados con control territorial. Entonces aquí es hablar un poco de la idea de las guerrillas y esto también tiene que ver mucho con la idea de que vamos a hablar de los desafíos, si uno habla de grupos armados organizados con control territorial, uno terminaría pensando también en los cárteles de las drogas, por ejemplo, en México, también hablar de, por ejemplo, en Colombia, donde hay una serie de disidencias que están relacionadas con, no solamente con una estructura guerrillera, sino también con una pata en términos del mercado de las drogas ilícitas. Entonces,
Ahí también termina un poco el CANI, la esencia del CANI, dándonos la razón de que efectivamente hay una posibilidad de desafío porque no hay una, digámoslo así, una delimitación muy clara sobre qué es un grupo armado organizado con control territorial, partiendo de la idea de que efectivamente muchas veces estos grupos armados no persiguen un fin político, persiguen un fin mucho más lucrativo a partir de ese control territorial. Igual eso es algo que vamos a estar discutiendo en la segunda parte, digamos, de la exposición. Ahora, hay algo que de pronto se nos pasa por alto y es que muchas veces en situaciones de autoritarismo, es decir, en palabras muy llanas, de dictaduras e incluso de posconflicto, es decir, de la idea de después de que se acallan los fusiles, es qué tipo de regulación del derecho internacional es aplicable. Entonces, aquí hay unas ideas. Entonces, por un lado está el derecho internacional de los derechos humanos, que es una, digamos, porción también muy pequeña, a veces muy dejada o omitida también en términos del resto del derecho internacional. Y obviamente está el derecho penal internacional. Ahora, ¿qué es el derecho internacional de los derechos humanos? Y aquí es una cuestión relacionada al solapamiento de las normas. Y es el derecho internacional de los derechos humanos es un conjunto de normas, y esto lo vamos a ver, un conjunto de normas que es aplicable tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Si ustedes ven, hay un solapamiento en términos de los tiempos de guerra. Pero si hablamos de posconflicto, estamos hablando de que después de ese conflicto armado, lo que entra a regular el uso de la violencia, incluso el monopolio de esa violencia por parte del Estado, es la idea del derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, si uno también habla de autoritarismo y habla de posconflicto, incluso de transiciones desde el autoritarismo, pensando un poco que tanto las guerras civiles como las dictaduras son contextos autoritarios, también tenemos que hablar un poco de justicia transicional. ¿En qué sentido? En que pues obviamente las víctimas van a querer y están en todo su derecho de tener verdad, justicia y reparación. En ese sentido aparece por otra porción del derecho internacional que es el derecho penal internacional. Y es básicamente ese conjunto de normas que establecen las sanciones y los procedimientos que tienen los países, pero también las organizaciones internacionales para buscar esos fines, justicia, verdad y reparación. Ahora, miremos un poco eh, con más, digamos, profundidad estas ideas. Si uno habla del derecho internacional de los derechos humanos, hablamos de ciertos derechos individuales y colectivos. Es decir, estamos hablando de que efectivamente las normas son aplicables, no como diría el derecho internacional humanitario sobre los combatientes, sino efectivamente sobre los ciudadanos, ¿sí? Y esto, de nuevo, lo recalco, hay un solapamiento muy interesante con el derecho internacional humanitario y es que es aplicable en tiempos de guerra, pero efectivamente tiene su mayor aplicación en tiempos de paz. Por eso es mucho más aplicable en esos contextos donde hablamos de dictaduras e incluso hablamos de contextos donde pues hay digamos, una transición hacia contextos mucho más democráticos. ¿Qué suele, digamos, castigar? Bueno, más que castigar, que suele ser objeto de este tipo de derecho internacional. Hablamos de la idea del genocidio, hablamos de la discriminación, de los derechos civiles y políticos, de las torturas, de los derechos de las personas con discapacidad, de los niños y trabajadores migratorios. Si ustedes se dan cuenta, hay una serie de categorías que muy bien se podrían aplicar, por ejemplo, al derecho internacional humanitario. Por ejemplo, la idea de la tortura, la idea del genocidio, que al final de cuentas, de nuevo, resaltan esa naturaleza que solapa entre derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos. Obviamente, si esto es algo que es muy importante, es que el derecho internacional humanitario es universal, es decir, si uno lo ubica espacialmente, pues tiene un alcance mucho más grande de lo que debería tener el derecho internacional de los derechos humanos. Y de hecho, su desarrollo se da por instrumentos regionales, es decir, cada región, cada, digámoslo así, bloque de países
tiene una serie de instrumentos que desarrolla estas, digamos, estas normas. Por ejemplo, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta Africana de Derechos Humanos de los Pueblos. Y esto está muy relacionado, pues obviamente, con la tradición en términos de cómo se resuelven los conflictos, pero más allá de eso, cómo se protegen los derechos de las personas individualmente y colectivamente. Ahora, si uno habla de posconflicto, y si hablamos de la idea de una justicia transicional, aquí es muy bueno hablar de la idea de el derecho penal internacional, que es básicamente el conjunto de normas internacionales que regulan la investigación, es decir, la idea de buscar verdad, y el castigo de delitos graves del derecho internacional humanitario, es decir, la idea de justicia e incluso la idea de reparación. Entonces, aquí tenemos dos niveles. Tenemos el nivel nacional y el nivel extraterritorial. El nivel nacional es que todos los estados, cuando terminan un conflicto armado, y conflicto armado puede ser un conflicto entre estados o un conflicto entre estados y grupos que disienten o se oponen a un estado entre sus fronteras, están obligados a buscar esas tres, digamos, esos tres pilares de la justicia transicional de manera nacional. Eso quiere decir que el sistema de justicia tiene que estar enfocado y tiene que colocar sus esfuerzos en buscar, obviamente, la reparación, la justicia y la verdad para las víctimas. Ahora, ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones o los países son muy renuentes a hacerlo o efectivamente no cuentan con la capacidad suficiente para hacerlo por razones que, digamos, la violencia e incluso la infraestructura del sistema de justicia les impide, obviamente, mantener a pesar de que tengan la voluntad de hacerlo. Ahí entra un poco el nivel extraterritorial. Por eso es donde un poco hablamos de esta idea del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional. Entonces, el Estatuto de Roma lo que establece es que hay una serie de delitos, más que todo delitos relacionados con agresión, delitos incluso de lesa humanidad y obviamente relacionados con crímenes de guerra, que son susceptibles de ser juzgados o que primero que tienen que ser juzgados por los estados internamente y que cuando no se logra eso es sujeto de ser juzgados por tribunales internacionales. En ese sentido, cuando uno habla de tribunales internacionales, uno habla desde Nuremberg hasta pasando por lo que sucedió en Yugoslavia. Ahora, la Corte Penal Internacional, que es de alguna forma la última instancia, termina siendo un instrumento que se suele utilizar muchas veces para enjuiciar a criminales de guerra o violadores de derechos humanos que de alguna forma pues han generado una serie de hechos que no fueron de alguna forma juzgados en jurisdicciones nacionales. Ejemplos típicos de esto suelen ser los dictadores. Entonces hablemos un poco de lo que pasó con Pinochet, que en su momento no fue juzgado, y un poco aquí de historia es la idea del pacto en la transición chilena de que no se toca a los militares, y hablar de no toca a los militares es que no se les puede juzgar, pero cuando por una serie de circunstancias políticas Pinochet se debilita, pues obviamente aparece la idea de la justicia universal. Y acuérdense un poco de esta investigación que hizo el juez Baltasar Garzón y que generó pues toda una ola de denuncias contra la figura de Pinochet y que pues casi estuvo al borde de obviamente estar en una prisión. Otro ejemplo clásico es el de Slobodan Milosevic por los crímenes que sucedieron durante la guerra eh, en Yugoslavia y pues obviamente la guerra de los Balcanes y que pues obviamente es el típico ejemplo que efectivamente es un país que se ve en la necesidad de juzgar, que no alcanza, que no tiene los recursos disponibles y que pide ayuda para que de manera extraterritorial pues se juzgue a esta persona por los crímenes que cometió durante el conflicto. Entonces, si ustedes notan un poco, y digamos la idea de esta parte de la exposición es, primero decirles, el derecho internacional humanitario es, digamos, una porción muy pequeña bueno, no, no tan pequeña, pero digamos una porción importante del derecho internacional, es decir, de todo el corpus jurídico que regula la relación entre los estados. Lo que regulan en esencia es el conflicto entre los estados, el uso de la violencia,
pero muchas veces terminan teniendo normas subsidiarias. Estas normas subsidiarias son las que están acá. El derecho internacional de los derechos humanos, que se solapa en tiempos de guerra, pero que es más efectivo en tiempos de paz, porque obviamente lo que se busca es proteger a los ciudadanos y obviamente la dignidad y la integridad de las personas, y el derecho penal internacional, que es lo que establece es cómo se juzga a los agresores y a aquellas personas que han cometido crímenes graves en el marco de un conflicto armado, es decir, que están relacionados con la idea de justicia transicional. Ahora, pasemos un poco de la idea más jurídica a una idea mucho más flexible y mucho más, digámoslo así, crítica que nos da tanto la ciencia política como las relaciones internacionales. Y aquí ya vamos entrando un poco a la idea del cuestionamiento y a la idea de los desafíos del derecho internacional. Entonces, el derecho internacional humanitario en su historia ha tenido una serie de modificaciones, ha tenido una serie de hechos que al final de cuentas han constituido ese conjunto de normas relacionados con la regulación de la guerra. Cada vez que los países, los actores, han generado una serie de prácticas para regular ese tipo de, digamos, de acciones violentas y que lo que buscan en esencia es proteger a los civiles, pues se han generado cambios en el sentido de que los actores no se pueden comportar de la forma en que lo hacían y obviamente ahora están limitados por las reglas que efectivamente establecen para humanizar la guerra. Digamos que la frase más, digamos, utilizada para entender el derecho internacional humanitario es eso, es humanizar la guerra. Ahora, si vamos a hablar un poco en esta sección de cómo entender el cambio de estas instituciones, pues hay una serie de enfoques, tanto de ciencia política como de relaciones internacionales, que nos permiten entender un poco cómo sean esas transiciones de ciertas prácticas a normas convencionales que terminan, al final de cuentas, limitando el comportamiento de estos actores en un contexto de conflictos armados, ya sean internacionales o no internacionales. Entonces, comencemos un poco por la idea de ciencia política. En la ciencia política hay un enfoque muy ampliamente utilizado, es reciente y es básicamente uno de esos enfoques que termina al final de cuentas fundando una disciplina como es el institucionalismo. El institucionalismo lo que dice es que las instituciones importan, institutions matters. Básicamente era como la frase que se utilizaba o que se utiliza para ejemplificar cuál es el objeto de estudio de este enfoque analítico. Y en el institucionalismo tenemos una serie de variantes. Está el institucionalismo histórico, está el institucionalismo racional, el discursivo y el sociológico. Si uno lo quisiera colocar en términos muy sencillos, es el institucionalismo con adjetivos o con apellidos. Pero lo que revelan al final de cuentas es, o lo que denotan básicamente esos enfoques, es cómo cambian las instituciones en el tiempo y para qué lo hacen. Entonces, comencemos un poco con el institucionalismo histórico, que es el pionero de esto. Y es que la explicación del cambio es una coyuntura crítica. Una coyuntura crítica es un evento pivote, es decir, hay una tendencia general en la historia, por ejemplo, la idea de que, aquí lo vamos a ejemplificar un poco con la industrialización de la guerra, es que efectivamente, si uno se pone a ver los conflictos armados, son conflictos realmente muy sangrientos y con el paso del tiempo y sobre todo con la revolución industrial, pues las muertes y obviamente los decesos aumentan. ¿En qué sentido? En que pues obviamente las armas de fuego se vuelven mucho más efectivas, se vuelven incluso mucho más masivas y por lo tanto generan muchos más muertes. Entonces, la coyuntura crítica, y un poco para entender el derecho internacional humanitario, es un evento que seguramente conocerán y es la batalla de Solferino. La batalla de Solferino es la que da inicio al movimiento de la Cruz Roja. A partir de ese evento, que es la coyuntura crítica que queremos explicar, es básicamente el desplazamiento de nuevas normas. Es decir, ya no hay normas que avalan la guerra, sino que hay normas que limitan la guerra.
Es decir, ya la guerra no se puede luchar sin normas, sino que tiene que ser una lucha que respete efectivamente que quien fue vencido, pues también tiene derechos y tiene dignidad e integridad. Entonces, el ejemplo clásico, para uno entender el institucionalismo histórico, es que un evento puede ser al azar, digamos, en esencia es al azar, termina, digamos, cambiando o desviando la trayectoria de ciertas prácticas históricas y eso lo que hace es que genera nuevas normas, es decir, genera nuevos comportamientos. Si uno habla ahora de institucionalismo racional, uno habla de cómo las reglas de juego crean beneficios y costos para los actores. La explicación del cambio es que básicamente cuando las instituciones crean más costos que beneficios, los actores están tentados, y lo suelen hacer, a cambiar las reglas, es decir, crean nuevos mecanismos de acción colectiva. De hecho, las normas lo que se busca es, en esencia, para cooperar, pero cuando la cooperación es muy costosa, pues termina siendo de alguna forma una institución que es obsoleta. Y obviamente lo que buscan los actores es totalmente cambiar ese mecanismo de acción colectiva. Un ejemplo que a mí se me ocurrió para ilustrar eso es cómo la CELAC, es decir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, es una respuesta a la OEA. ¿En qué sentido? En que muchas veces la OEA tiene un actor muy importante como es los Estados Unidos, que termina interfiriendo en el consenso, digamos, ampliamente más latinoamericano. Por eso la CELAC es un organismo regional que lo que hace es excluir a Estados Unidos, excluir a Canadá, porque obviamente son, o se entiende, que son actores que lo que hacen es aumentar mucho más los costos para consensuar que lo que beneficia, obviamente, para tener una posición en común. Entonces, aquí está un poco ligado a la idea también de lo que se llama el forum shopping. El forum shopping es básicamente que cuando los actores no se sienten cómodos en una institución, se salen de esa institución y obviamente crean unas nuevas que faciliten mucho más digamos, los consensos sobre normas y procedimientos. Si uno habla ahora de institucionalismo discursivo, uno habla de los problemas de comunicación, es decir, de cómo los actores expresan tanto sus intereses como sus preferencias. Y cuando suceden estos problemas de comunicación, lo que se generan son nuevas expresiones, nuevas formas de expresar. Un ejemplo que me parece muy importante es lo que sucede con los Brits. Y es, no es una institución formal, es una institución que todavía sigue siendo muy informal. Y lo que hace es promover el discurso o la imagen de la multipolaridad. ¿Por qué? Porque se juzga que efectivamente las instituciones que vienen de Bretton Woods, que vienen después de la guerra, de la posguerra, son en esencia, digamos, instituciones que solamente reproducen una narrativa, una imagen del mundo, una imagen que pues obviamente en su momento, cuando se cae el muro de Berlín, es un mundo unipolar. Cuando aparece China y hay este ascenso de varias potencias regionales, pues se establece y lo que se rechaza es esa unipolaridad. Se establece mucho más de que existen polos regionales que lo que hacen es competir, a veces cooperan, pero en esencia compiten por esas narrativas. Incluso, y esto es lo que sucede con China. China no se opone a convivir con los Estados Unidos. Lo que digamos, le molesta a China, y aquí es algo que suele pasar, sobre todo investigando en documentos de los Estados Unidos, es que los Estados Unidos se niegan a estar en el segundo puesto. Entonces, no aceptan que efectivamente China sea digamos, un competidor que en algún momento pueda ser el primero en el mundo. Es decir, Estados Unidos se niega al cambio. Entonces, ese cambio se expresa en instituciones informales o formales, como por ejemplo los BRICS, que básicamente lo que revelan es que no solamente hay un hegemón que obviamente impone y establece normas de procedimientos entre los actores. Finalmente, esto es tal vez lo más, digamos, más utilizado muchas veces en ciencia política, es la idea del institucionalismo sociológico, cuya idea principal es que cuando cambian los valores sociales, cambian las instituciones. Entonces, por ejemplo, está el derecho a un ambiente sano.
Y esto quiere decir que ahora hay muchas personas, muchos gobiernos que apuestan por la idea de que efectivamente el medio ambiente también es un bien público, también es un derecho que tienen las personas. Y hablando un poco de esto, pues está relacionado con el cambio climático. Otro ejemplo es lo que podríamos hablar del derecho al aborto. En ese sentido, hay mucha, digamos, opinión favorable a este tipo de prácticas y en sentido, pues muchos gobiernos, no la mayoría, pero muchos gobiernos han dado el paso a despenalizar. Entonces, la idea, digámoslo así, central del institucionalismo sociológico es cuando cambian los valores de la sociedad, cambian las normas que los regulan. Ahora, si nos adentramos un poco a las relaciones internacionales, también hay formas muy generales de observar el cambio. Y esto obedece más que todas las teorías de relaciones internacionales. Realismo, liberalismo, constructivismo. Si uno habla del realismo, la explicación del cambio es lo que uno habla muy a lo Graham Allison de la trampa de Tucídides, que es básicamente que cuando un hegemón está en ascenso, amenaza la posición del hegemón que pues de alguna forma está liderando el mundo y muchas veces para resolver esa competencia termina siendo en guerras. De hecho, Graham Allison pues hizo ese ejercicio de la trampa de Tucídides y dice que en 16 eventos, que obviamente él considera como una trampa de Tucídides, 14 se solucionaron mediante guerras. Entonces eso nos revela un poco que el realismo lo que nos dice es que las normas cambian cuando hay una ruptura en el balance de poder y que obviamente quien gana esa competición que muchas veces se resuelve mediante la guerra es quien impone las normas del nuevo mundo. Entonces, ejemplos hay por doquier. Yo coloqué, por ejemplo, las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas, todos sabemos de, el ascenso de la Francia napoleónica y obviamente cómo eso de alguna forma amenazaba el sistema que tenía Austria y que tenía, por ejemplo, Rusia y Prusia. Entonces, todos sabemos un poco de historia de Napoleón, e incluso está en una película. Y lo que sucede es que cuando Napoleón es derrotado en Waterloo, el resultado más importante de las guerras napoleónicas es el Congreso de Viena. Y que el Congreso de Viena básicamente lo que hace es generar una serie de normas de los vencedores que terminan siendo digamos así, la guía política de Europa desde 1815 hasta 1914. Es decir, establece un nuevo sistema de relaciones entre los estados para evitar que cualquier otro estado termine cayendo en esa trampa de Tucídides. Si sirvió o funcionó, es debatible, porque hay muchos ejemplos después de Napoleón que efectivamente nos dan a entender que eso no funcionó realmente. Incluso si uno habla de la Primera Guerra Mundial, ese es el gran fracaso un poco de ese sistema heredado del Congreso de Viena. Pero también podemos hablar de otras cosas, ¿no? Tenemos la Segunda Guerra Mundial. El ascenso de Alemania, pues obviamente perjudicó la posición que tenía Gran Bretaña. También podemos hablar un poco de lo que sucede con, con China y Estados Unidos. Es decir, la idea de que efectivamente en algún momento, ojalá no sea así, estas dos potencias pueden ir a la guerra, ¿sí? Hablando un poco también de la Guerra Fría, hay un buen documental sobre esto en Netflix que se llama Punto de Inflexión, la bomba y la Guerra Fría se llama así, pues también uno puede de alguna forma hacer esa analogía de que tenemos a los Estados Unidos y tenemos a la Unión Soviética compitiendo por ese liderazgo. Entonces, la explicación del cambio institucional, el cambio de las normas, está de alguna forma relacionado con la ruptura del balance de poder y el resultado de esa ruptura, es decir, quién es el vencedor. Si uno habla del liberalismo, uno habla del aumento de competencia, es decir, si uno habla del liberalismo es una teoría que explica al mundo e incluso prescribe al mundo de que efectivamente los estados buscan conservar la cooperación. Pero cuando la cooperación disminuye y aumenta la competencia, obviamente un poco ligado al realismo, la idea es que efectivamente esa competencia induce a los estados no a competir,
sino a buscar a nuevas normas que eviten la competencia. Un ejemplo clásico de esto es lo que sucedió con Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Todos ustedes saben que Francia y Alemania nunca se llevaron bien, por lo menos durante muchos siglos, y particularmente en el siglo XIX, y pues obviamente esto concluyó con la Segunda Guerra Mundial, generó muchos muertos, y en ese sentido Francia y Alemania lo que hicieron fue buscar la cooperación. ¿En qué sentido? En que pues obviamente todo lo que va a pasar con el Congreso de Viena, todo lo que va a pasar en el periodo entre guerras no sirvió, incluyendo la Liga de las Naciones, pues de manera regional crearon los primeros pasos de lo que ustedes van a conocer como la Unión Europea, que es la CECA, por ejemplo, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, y su antecedente mucho más cercano, que es lo que se conoce como la Comunidad Económica Europea, y es básicamente los tratados de Roma. Entonces, si hay una gran conclusión de esto es, para evitar la guerra, una nueva guerra, Francia y Alemania hicieron las paces, y para evitar ese riesgo de nuevo conflicto, crearon la Unión Europea. La Unión Europea se puede ver incluso como un proceso de paz internacional. ¿En qué sentido? En que los grandes actores que por siglos lucharon, digamos, por el dominio y la hegemonía en Europa, pues ahora lo que buscan es cooperar mediante el comercio. Entonces, algo muy importante es entender que el liberalismo lo que hace es, ante el riesgo de competencia, modifica las reglas de juego para aumentar más la cooperación y así reducir las tensiones. Y eso fue lo que hicieron Francia y Alemania más o menos en el año 1950, creando la Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Porque tengan en cuenta que las grandes regiones donde se daban estas luchas eran las fronteras, Alsacia y Lorena y Renania, que básicamente tenían algo muy importante que eran el carbón y el acero. ¿Y qué hace uno con el carbón y el acero? Hace armas. Entonces, la idea era sacar de la ecuación las armas y colocar el comercio como una nueva norma de cooperación entre ambos países para reducir las tensiones. Y finalmente, el constructivismo es el cambio institucional se explica por nuevas identidades que crean nuevos símbolos. Es decir, nuevas percepciones del mundo terminan siendo reguladas e interpretadas por nuevas reglas de juego. Un ejemplo de esto es el nuclear tabú, que es básicamente cómo entender que cuando dos países, en ese momento Estados Unidos y la Unión Soviética, competían por tener la bomba más grande y más destructiva, en algún momento decidieron sentarse y decir, venga, vamos a firmar lo que se conoce como el Tratado de No Proliferación. Entonces, lo que explica, esto es una investigación que hizo Nina Tannenwald, que de hecho el libro se llama Nuclear Taboo. Básicamente lo que dice es que la presión de los ciudadanos alrededor del mundo frente a un posible apocalipsis nuclear hizo que los gobiernos se sentaran a la mesa para firmar ese tratado de no proliferación. Es decir, cambió la identidad de las personas, ya no se veían las personas como de Estados Unidos o de la Unión Soviética o otro país, sino que la identidad fue una identidad mucho más humanitaria, si se quisiera, de que efectivamente están ante el riesgo de una destrucción mutuamente asegurada. Entonces aquí un poco la idea es, cuando cambian las identidades, que esto está un poquito incluso relacionado con el institucionalismo sociológico, es cuando cambian las identidades, cambian los símbolos y cambian obviamente digamos, las normas para obviamente evitar el conflicto. Entonces, llegamos al punto de esta segunda sección y la idea es hablar un poco de los desafíos a partir de tres preguntas. Y aquí les voy a invitar un poco a que participen, digamos, un poco analizando cada uno de los casos. La idea es lo siguiente, la idea es que cuando vaya presentando cada caso, la idea es que solucionemos estas tres preguntas. Y es, ¿cómo clasifican el conflicto? ¿Qué impactos tiene en el derecho internacional? Es decir, ¿qué áreas son sensibles, incluso se violan del derecho internacional humanitario en ese caso en específico? Y la pregunta es, ¿ustedes cómo verían el cambio o por qué cambiaría el derecho internacional humanitario en ese punto, digamos, en ese caso en particular? ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá.
Creo que no. Entonces, Profesor, creo que sí, sí, todo claro. ok. Gracias, amiga. Entonces, comencemos con este primer caso. El primer desafío que yo considero y que investiga un poco es la urbanización de la guerra. Entonces, la primera pregunta es, eh, ¿cómo se clasifica el conflicto? Yo creo que aquí el conflicto de la operación militar de Israel en Gaza, obviamente después de lo del 7 de octubre, ¿cómo clasificarían ese conflicto? ¿Es un conflicto internacional o es un conflicto no internacional? ¿Quién tiene una opinión sobre esto? Mm, lo- mm, ¿Cómo se pensaría? Tenemos Israel y Palestina son dos estados independientes. Jamás puede ser considerado como un movimiento de liberación nacional o es un grupo armado organizado con control territorial. ¿Cómo lo ven? Entonces voy a mirar aquí el chat que están respondiendo. Conflicto internacional, ok, conflicto internacional. Alejandro Durán dice que es sui generis. Bueno, yo creo que esto es de los conflictos que es más difícil digamos, de clasificar. Eh, ¿Por qué? Digamos que si uno lo ubica en la categoría de conflicto internacional, uno estaría hablando de que jamás tiene o tendría un estatus de ser un grupo identificado como Movimiento de Liberación Nacional. Y en esencia lo puede ser, es decir, efectivamente puede tener esas características porque ellos justifican el uso de la violencia para lograr, obviamente, el establecimiento de un Estado palestino. Digamos que esa es la evidencia más fuerte, digamos, en términos de, digamos, del conflicto armado internacional para este caso. Ahora, el asunto es, y aquí aparece una variable muy importante, es que hay países, hay estados, hay gobiernos que califican a Hamas como un grupo terrorista. Eso quiere decir que es un grupo armado organizado. Entonces aquí estaríamos cambiando un poco la óptica porque ya estaremos hablando de un conflicto armado no internacional y particularmente pensando en lo siguiente. Si uno habla de que todavía Palestina no es un estado independiente, habla uno de que la franja de Gaza y Cisjordania, que tanto nominal como en términos reales está bajo el dominio de Israel, pues estamos hablando de que este grupo pues está confrontando a una fuerza estatal, que en este caso son las fuerzas de defensa de Israel. Entonces, aquí no hay una respuesta muy clara sobre lo que está sucediendo, es decir, sobre cómo se puede clasificar. Y de hecho, incluso la falta de una clasificación clara sobre este conflicto también da a la idea de que sea muy difícil su resolución, ¿sí? A pesar de que llegan de la solución de los dos estados o que se puede dejar que Israel haga lo que se le venga en gana, pues obviamente es muy difícil porque no hay una clasificación clara de cómo es el conflicto. Ahora, ¿qué efectos, si uno habla un poco de lo que está sucediendo y lo que ha pasado en este conflicto, qué efectos en derecho internacional, digamos, o qué principios, para ser mucho más exactos, qué principios han sido vulnerados en esta guerra, por ejemplo? ¿Qué principios del derecho internacional pensarían que están siendo vulnerados en Doctor, lo que es? Sí. yo considero que se estaría vulnerando el principio de necesidad militar y humanidad. Ujú. Bueno, también sería proporcionalidad. Creo que todos en sí. Distinción. Sí, yo creo que no hay ningún, si ustedes se dan cuenta, eh, cuando se viola uno, se terminan violando todos, ¿sí? Yo creo que no hay ninguna guerra en donde efectivamente solamente sea un solo, digamos, un solo principio el que se esté violando. Además, porque es una cadena, es decir, violas uno, que es, por ejemplo, distinguir entre combatientes y civiles, e inmediatamente tú sabes que
y por deducción terminas diciendo, bueno, esto es por una operación que al final de cuentas creó excesiva fuerza, entonces es desproporcional, entonces estarías violando el tercer principio. Pero incluso cuando tú hablas de que efectivamente es desproporcional, terminas también concatenando un poco con el segundo principio, que dice que es una operación militar que está generando dolor innecesario, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se violan los tres, ¿sí? Los bombardeos a hospitales violan completamente los tres principios. Eh, de hecho, hay digamos, un concepto, un término para esto, y es la idea de castigo colectivo. La idea de castigo colectivo está consagrada en el derecho internacional humanitario y lo que básicamente dice es que un Estado, para hacer rendir a la otra parte, lo que hace es que aplica violencia desproporcionada, sin distinción, a la parte civil del conflicto. Lo que hace es que básicamente la parte militar un poco, digámoslo así, preocupada por proteger a los civiles, pues obviamente termina descuidando sus operaciones militares. Entonces, la idea de castigo colectivo es una buena, digamos, forma de verlo, en el sentido de que termina violándose los tres principios fundamentales digamos, del derecho internacional humanitario en el caso de la guerra entre Israel y Hamas, ¿sí? Ahora, ¿cómo podría uno entender el cambio de normas? Es decir, si uno habla, y aquí colocando un poco el contexto, Gaza es tal vez, si no el primero, pero uno de los más importantes lugares y más densamente poblados en donde digamos, se está librando una guerra. Y es, ¿cómo piensan ustedes que la urbanización de la guerra, es decir, que cada vez más hay espacios urbanos donde efectivamente se están librando conflictos armados, termina causando el cambio o terminaría causando un cambio en el derecho internacional humanitario? Es decir, en términos de las teorías y los enfoques que hemos visto, ¿ustedes cómo pensarían ese cambio? Es decir, ¿qué nuevas normas aparecerían y por qué razón aparecerían? Un poco hablando desde los enfoques que vimos. Entonces, tenemos aquí una respuesta. Comunidad de Ginebra, los más vulnerados, el número 3 y 4. Sí, efectivamente. Digamos que se vulnera, cuando uno vulnera digamos, un corpus jurídico, lo que crea es, digámoslo así, la duda sobre si efectivamente esa norma es vinculante para todos, ¿sí? Obliga a los demás, obviamente, también a pensar si efectivamente esa norma tiene que ser cambiada. Pero la pregunta va un poco a la idea de, en términos de los enfoques que vimos, ya sea relaciones internacionales o ciencia política, eh, ¿cómo se puede dar el cambio? ¿Sí? César nos dice, desde un punto de vista del constructivismo y sociológico, fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y revisión de las normas relativas a la autodefensa. ¿Sí? Es decir, estamos hablando un poco de cómo, y aquí un poco tomando lo que dice César, del constructivismo, cómo a veces los grupos, en este caso Hamas, si se quiere, terminan generando una identidad de ser representante, por ejemplo, del pueblo palestino, ¿sí? De que defiende los derechos y la libre autodeterminación de los palestinos, pues crea una nueva identidad y eso nos podría terminar generando un efecto en cadena de que otros grupos de esa naturaleza, incluso los que son considerados terroristas, pues terminan de alguna forma generando ese cambio en términos de cómo tratar a esos grupos. Si uno nos coloca en términos sociológicos, y esto es algo que es literalmente muy polémico, hay una gran división en el mundo sobre entender si el agresor es Hamas o el agresor es Israel. Personalmente para mí ambos son agresores, pero si uno ve en el mundo hay posiciones antisemitas,
pero también posiciones muy antipalestinas, ¿sí? Y eso, pues, termina también generando digamos, esos cambios en términos de los valores culturales. Esto se da muy, digamos, fuertemente, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde incluso en la academia, digamos, de alguna forma, hay, digamos, esos debates muy duros, muy polémicos, muy polarizantes sobre efectivamente quién tiene más culpa sobre lo que está pasando en esa región del mundo. Alejandro nos dice, por eso es difuso y ambiguo decirlo porque jamás representó un sector de los palestinos, y es totalmente de acuerdo. Aunque ahora, y esto es algo que surgió de un pool, de una encuesta, que se hace en Palestina, creo que cada 3 meses. Incluso en Cisjordania es más el apoyo a Hamas que lo que es con la autoridad palestina. Entonces también un poco incluye esta idea de cómo los valores culturales, incluso la opinión pública, termina generando nuevas identidades en ese sentido. Bien, pasemos un poco a el segundo caso. Aquí yo les dejo un video, pero seguramente por tiempo, porque seguramente ya me estoy acercando a la hora 20, es lo que pasó o lo que también ha pasado con Rusia y Ucrania. Si hay algo de una parte de la guerra que nunca vimos y que hasta ahora está apareciendo gracias a, por ejemplo, documentales y a este video que les recomiendo, es las acciones preparativas de Rusia frente a la invasión de Ucrania. Y es cómo Rusia, mediante armas de ciberataque, de ciberseguridad, vulneró instalaciones gubernamentales y civiles de Ucrania previo a la guerra. Es decir, antes de que se iniciara toda la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, ya había un acto de agresión por parte de lo que se suelen conocer como ejército de hackers, que básicamente lo que hacen es inmovilizar, inutilizar infraestructura crítica de la otra parte. Ahora, si uno va un poco a las preguntas, ¿qué tipo de conflicto es? ¿Internacional o internacional? Sí, es internacional, obviamente. Tenemos dos estados en directa confrontación. Si uno habla un poco de la idea de qué principios se están vulnerando, sobre todo de las acciones del agresor, que en este caso es Rusia, ¿qué principios se han vulnerado? Si uno lo coloca en términos, por ejemplo, de este caso de estudio, y no me refiero, digamos, en general a toda la guerra, sino al uso de hackers, ¿qué principio se vulnera? Les voy a dar una pista y es, si un hacker que está al servicio de un país ataca, eh, por ejemplo, los sistemas informáticos de un hospital, o ataca, por ejemplo, el ministerio, no sé, del trabajo de Ucrania, ¿cuál se podría, digamos, vulnerar? César dice el de precaución. Bueno, ese no lo vimos. Digamos, está distinción, está proporcionalidad, está necesidad militar. Ok, proporcionalidad. Creo que ese sería el último que, digamos, se violaría, el de proporcionalidad. Entonces, Brian, por ejemplo, dice necesidad militar y César nos dice distinción. Entonces, serían en ese orden los primeros que se vulneran. ¿Por qué necesidad militar? Porque efectivamente, si tú atacas una instalación, digamos,
gubernamental que termina siendo crítica para, digamos, la provisión de bienes y servicios, pues no estás distinguiendo que efectivamente digamos, ese objetivo también vulnera a los civiles, a pesar de que tu objetivo es inutilizar la fuerza de ese gobierno, de ese estado, ¿sí? Tampoco distingue entre, digamos, civiles y militares. Lo lógico en la guerra sería que tú atacaras, por ejemplo, la infraestructura crítica militar, es decir, la infraestructura crítica de un batallón, de una base militar. Pero si tú atacas unas instituciones de gobierno con hackers, pues termina al final de cuentas vulnerando no solamente a tu objetivo real, sino que también terminas vulnerando a los civiles. Y esto es una nueva forma no regulada por el derecho internacional humanitario de guerra y que termina generando estos desafíos, y es cómo los hackers, que muchas veces son hackers que uno diría incluso son mercenarios porque se prestan al mejor postor, pues terminan al final de cuentas vulnerando, digamos, digamos, esas líneas del derecho internacional porque si bien están al servicio de un Estado, no están en el campo de batalla. Es decir, aquí ya cambiamos un poco la idea de que el derecho internacional humanitario no es aplicable al campo de batalla físico, sino que estamos hablando de un campo de batalla totalmente distinto, es decir, el ciberespacio. ¿Sí? Entonces, eso es un gran desafío que, por ejemplo, la guerra cibernética entre Rusia y Ucrania, pues termina creando. Ahora, vamos con el tercer caso. El tercer caso igual yo, si les parece, les puedo pasar, digamos, el link del video para que lo puedan ver. Es esto, que es una vieja forma de guerra. Ay, perdón. Y es la idea y el uso de los mercenarios. Entonces, ¿por qué es una vieja forma de guerra? Porque desde los comienzos de la humanidad, desde Atenas, siempre se ha utilizado la mano de obra barata, rentística para abaratar los costos de la guerra para un Estado. Pero lo que engendra un poco el desafío acá es la idea, por ejemplo, de que no solamente son gobiernos los que utilizan mercenarios, sino que también son empresas privadas. Uno, digamos, y aquí estos son los casos de estudio, si uno habla de mercenarios que son utilizados por gobiernos, tenemos el caso muy paradigmático del grupo Wagner, que es un grupo que se estableció a la sombra de Putin, pero que ahora está bajo el control de Putin, ¿sí? Y está haciendo estragos por ejemplo, en África, ¿no? Los está haciendo también, los hizo, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Pero en África, digamos, tienen como su mayor operación. Si uno lo coloca en términos de qué tipo de conflicto, por ejemplo, Wagner en África, ¿qué tipo de conflicto sería? Entonces, a ver qué nos dicen por acá. No internacional. No internacional. Ok. Ahora, si yo les digo, no piensen en el Wagner con Prigozhin, sino que piensen en el Wagner de ahora. Es decir, que está bajo, digámoslo así, bajo el mando del Ministerio de Defensa ruso. ¿Cambia la situación? Exacto, cambia la situación. ¿En qué sentido? En que ya tenemos un Estado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Que es que las acciones de Wagner, incluso estando bajo el mando del Estado ruso, eh, no se prestan para luchar una guerra, sino que terminan siendo servicios de seguridad privados que muchas veces contratan facciones, gobiernos autoritarios en África para mantener su supervivencia política, ¿sí? Entonces, lo que pasa con Wagner es un caso muy ligado de pasar de un conflicto internacional, porque es, digamos, al final de cuentas, relacionado con el Estado ruso, a muchas veces dejar de ser un conflicto no internacional, ¿sí? Y lo mismo, y tal vez más complejo aún es, y esto es un gran desafío, es
cómo empresas privadas utilizan mercenarios. Y aquí está el caso que yo he estudiado mucho de los colombianos, los mercenarios colombianos en Haití, que generaron toda esta cuestión del magnicidio del presidente de ese país. En ese punto, ¿qué tipo de conflicto es? ¿Es no internacional o es internacional? Es no internacional. ¿Por qué? Se ha establecido en investigaciones que efectivamente una parte de la oposición al gobierno de Jovenel Moïse contrató a estos, digamos, a estos mercenarios para derrocar al gobierno. Obviamente, con las implicaciones que tiene ahora, que es que tenemos un vacío de poder gigantesco en este país y que básicamente lo que hace o lo que hizo o lo que está haciendo es magnificar mucho más digamos, el problema. Un poco para resumir lo que pasa en Haití es que tenemos grupos armados que se empoderaron con el gobierno de Moïse, muere Moïse, por lo tanto se descabeza, se decapita casi que quien daba la línea política para estos grupos armados, que se conocen ahora como pandillas, pero hay otras pandillas que también de alguna forma, digamos, responden a la oposición y pues obviamente los mercenarios colombianos quedaron en el medio de esa confrontación. Una buena pregunta es César, ¿es Colombia tendría responsabilidad? Es una buena pregunta, que no tiene respuesta ahora. Y les voy a decir por qué. Primero, porque hay una norma internacional contra el mercenarismo, data incluso creo que el año 77, casi que a la par del protocolo adicional, que básicamente lo que dice es que prohíbe los mercenarios. Es una ley muy vaga, muy general, ¿sí? Pero no establece responsabilidades, sino salvo de los mercenarios. Es decir, si un mercenario lo toman, es responsable penalmente. ¿Y qué es lo que sucede? El mercenario, por ser un soldado que guía sus acciones por el lucro, pues obviamente no tiene una afiliación política, por lo tanto no es posible establecer responsabilidad del Estado de donde proviene. Si uno sigue digamos, ese argumento, la respuesta en este punto sería, mire, Colombia o el gobierno colombiano no tendría responsabilidad. El problema y el desafío es, venga, es un país frente a otro que está proviendo inseguridad. Es decir, ¿cómo permites, o sea, cómo Colombia permite que varios de sus miembros o exmiembros de Fuerzas Armadas, al final de cuentas ciudadanos, terminen generando inseguridad a otro país? Entonces, ahí es donde con esta pregunta, que es una pregunta muy importante, se termina generando un dilema. Más que un dilema, un desafío para el derecho internacional y es, ¿la nacionalidad de los mercenarios repercute en la responsabilidad que tienen los estados de proveer inseguridad a otros estados? Es una pregunta que queda abierta, pero es una muy buena pregunta sobre el caso que genera, digamos, este tipo de discusiones y desafíos para el derecho internacional. Bien, digamos, terrorismo y antiterrorismo. El terrorismo y antiterrorismo es un viejo problema en el derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Primero, porque el terrorismo no respeta reglas. A final de cuentas, es una acción violenta, muchas veces con fines políticos, otras veces con fines más lucrativos, que pues obviamente no respeta ningún tipo de confrontación limpia frente al Estado. Es decir, en el terrorismo, muy distinto a las guerras, digamos, no hay digamos, hay una distinción muy radical entre lo que es ser un adversario y lo que es ser un enemigo, un poco en esta idea de Carl Schmitt de que al rival se le respeta, pero al enemigo se le destruye. Por eso, y esta es la otra cara de la moneda, el antiterrorismo genera el gran problema de si al enemigo no se le elimina, al enemigo se le elimina, pues no estaríamos vulnerando, y esta es la pregunta, no estaríamos vulnerando derechos humanos, ¿sí? Y aquí entra un poco el juego de el terrorismo y el antiterrorismo, digamos, suele pasar en grandes, digamos, pues, en la mayoría de casos, en tiempos de paz. Entonces no aplicaría el derecho internacional humanitario, sino el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, el gran problema del terrorismo es que primero hay un problema de la definición. Si ustedes se dan cuenta, los gobiernos se toman muy a la ligera de decir quién es terrorista y quién no es terrorista, ¿sí? Y eso subjetiviza, privatiza el mismo derecho, digamos, internacional.
De hecho, hay un régimen internacional sobre el terrorismo, pero es muy susceptible de ser volátil según la voluntad y la clasificación que le dan los países. Entonces, terrorismo y antiterrorismo suelen ser eh, un dilema, perdón, un desafío de dos caras. Es decir, cómo tratamos a quienes producen terror y cómo tratamos en términos del derecho internacional humanitario a los que responden con terror al terrorismo. Y finalmente, vamos a ver este que es el quinto desafío y es los grupos armados no estatales, que tienen el mismo problema del terrorismo y es que ningún grupo, llámese pandillas, carteles de la droga, por su afán de lucro, respetan las normas de la guerra. De hecho, no ven como guerra el ejercicio de su propia violencia, ¿sí? Lo ven básicamente como un ejercicio de defensa frente a rivales en el mercado ilícito. Entonces, el gran problema es cuando se construyen las gobernanzas criminales, es decir, digamos, estas normas autoritarias arbitrarias de los grupos criminales que generan control territorial, pues estamos hablando un poco de la idea de conflicto armado no internacional. El problema es muchas veces estos grupos no luchan contra el Estado. De hecho, a veces apoyan a los estados o los estados terminan apoyando a estos grupos para ejercer ese control territorial. Ejemplos, está en Haití, ejemplos, lo que pasa o lo que pasa en El Salvador, o lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, que digamos los gobiernos se alían con criminales para establecer dominio territorial, ¿sí? Entonces, ahí el problema o el desafío es cómo hacer que los grupos no armados estatales pues terminen generando rendición de cuentas por sus acciones en el marco del derecho internacional. Ya para finalizar, tengo esto, que son unas reflexiones finales. Y es, primero, los desafíos al derecho internacional son consecuencia de que la violencia muta, es decir, la violencia es algo que es constante en la vida del ser humano y por tanto constante en la relación de los estados con sus sociedades, pero también entre estados, ¿sí? Entonces, los grandes desafíos están en cómo abordar las nuevas prácticas y los nuevos actores. Es decir, hablamos de grupos criminales, de grupos terroristas e incluso de viejos actores, mercenarios, ¿sí? Y de las prácticas, por ejemplo, de la guerra cibernética. Segundo, es que los desafíos, tanto para los expertos, los académicos, los policy makers, exigen analizar e implementar abordajes creativos, es decir, hay que salirnos del molde. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto suele pasar con el crimen organizado está dos pasos adelante de los estados, porque los estados, al final de cuentas, están comprometidos con el derecho internacional, pero no los criminales. Entonces, ¿cómo hacer mucho más flexible el derecho internacional para que efectivamente el estado también recorte distancia frente a esos nuevos desafíos, pero sin dejar de proteger a los civiles y a los derechos humanos de los ciudadanos? Y en últimas, hay que decir que los desafíos, los viejos desafíos, por ejemplo, el mercenarismo, implican que se tiene que reforzar la voluntad de los estados para que se respete el derecho internacional. Es decir, es una cuestión de incentivos. ¿Qué incentivos se deben generar, positivos o negativos? Un poco hablándolo coloquialmente, qué garrote y qué zanahoria se le puede dar a los estados para que no incumplan las normas del derecho internacional. Y eso ya corre más por cuenta de pasar de pensar en cómo convencer a los actores de que efectivamente no se deben romper las reglas que ya hace siglos se vienen practicando en la relación entre los estados, sus ciudadanos y obviamente actores no estatales. Entonces yo les agradezco mucho. Aquí les dejo mis datos eh, para que me sigan también en Twitter y me sigan también en mi canal de YouTube que se llama El Bar de la Política, que ahí pueden encontrar, digamos, varios análisis sobre muchos temas de política internacional y de casos de estudio de países en particular. Les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su interesante y fructífera exposición.
estimado profesor Camilo, sobre el tema los nuevos desafíos del derecho internacional humanitario. Ahora bien, pasaremos a la ronda de preguntas elaboradas por el público presente. En ese sentido, invitamos a todos a elaborar sus preguntas a través del chat o levantando la mano. A ver, esperemos un minuto hasta que formulen sus preguntas. Creo que Manuel Alejandro tiene una pregunta. Ya, Alejandro, adelante. Escuchamos. Ah, no puedes encender el micro. Si quieres, pues sí, dale, no tengas problema con eso. Escríbela y la solucionamos. Bueno, entonces, bueno, César se nos adelantó y nos pregunta, entonces, mencionó que los estados deben acoger la costumbre internacional por medio del principio de humanidad. ¿Me podría proporcionar algunos ejemplos específicos de cómo se ha aplicado este principio para que otro estado acogiera alguna costumbre internacional relacionada con el derecho internacional humanitario? Bien, digamos que un ejemplo clásico es, nace incluso con el derecho internacional humanitario en el siglo XIX y es antes no había una parte neutral que socorriera a los heridos y obviamente a los muertos en guerra. Ahí es donde aparece la Cruz Roja, ¿sí? La Cruz Roja aparece en la batalla de Solferino, esto que les comentaba un poco, y la idea es que después de eso, la Cruz Roja, de manera informal, que de alguna forma hasta el año 1949 es que se institucionaliza, en todo ese tramo de más o menos 1850 hasta 1949, informalmente y mediante el acuerdo de los estados tácito, porque no era un acuerdo firmado, permitía que efectivamente se ejerciera ese salvamento, ese socorro a los heridos en guerra, ¿sí? Entonces, ese es el ejemplo clásico de cómo entender el principio de humanidad en términos de que efectivamente los estados, no necesariamente mediante un tratado escrito, sino mediante la práctica recurrente en los conflictos armados, permiten ciertas prácticas de humanidad para que efectivamente no se corra ni el riesgo para los civiles, pero tampoco se magnifique el dolor para los combatientes. Bueno, todavía seguimos esperando la... Ah, bueno, Manuel Alejandro nos pregunta. Entonces, en el caso del Estado peruano hay controversia de cómo se define un grupo armado interno, porque se parece mucho a un grupo agresivo que está dentro de una huelga. En este caso, legalmente, el Estado peruano podría sacar a las Fuerzas Armadas si es que se le da la interpretación buscada por intereses políticos. En este caso, ¿cómo deben actuar las instituciones internacionales que regulan eso? Entonces, tengo entendido que en el Perú todavía hay remanentes de Sendero Luminoso, ¿sí? Eh, digamos, si el conflicto de alguna forma se magnifica mucho más, porque pues de alguna forma también hay criterios numéricos para uno entender el conflicto armado, que es más o menos 1000 muertes, creo que por año en el conflicto. En el caso que mencionaba Manuel Alejandro, esto estaríamos hablando de un conflicto armado no internacional, ¿sí? Porque estamos hablando de que efectivamente hay una parte que se opone al Estado peruano y el Estado peruano, como bien mencionas en la pregunta, sacaría sus fuerzas armadas. ¿Cuál es el problema? Pues que una huelga no es lo mismo que una insurgencia, ¿sí? Y en ese sentido, ya no estaremos hablando de derecho internacional humanitario, sino de derecho internacional de los derechos humanos.
y ahí entraría a jugar mucho más la idea de la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el derecho de huelga está consagrado en la Convención Americana, ¿sí? Entonces, seguramente si, y aquí coloco algo hipotético, si esto tiene que ver mucho más con el asocio a una insurgencia, es decir, que se provocó por una insurgencia, ahí ya estaríamos hablando de derecho internacional humanitario. Pero mientras no exista esa insurgencia, digamos, de manera activa y que se oponga frontalmente al Estado peruano, pues obviamente estaremos hablando del derecho internacional de los derechos humanos. Que claro, tiene una aplicación tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, pero mucho más en tiempos de paz. Yo creo que en ese sentido, el Estado peruano debe acogerse mucho más a tratar ese conflicto en términos de esa Convención Americana de los Derechos Humanos. Chicos, ¿alguna pregunta más? A ver, ok. Bueno, aquí dice César, profe, según según, bueno, la Convención sobre la imprescriptibilidad de crímenes de guerra, en su artículo menciona los crímenes siguientes son imprescriptibles cualquiera que sea la fecha que se haya cometido. Esta norma puede ser objeto de reserva por otro Estado o se aplica el artículo 10 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Muchas gracias, doctor. Entonces, eh, digamos que en ese punto, que es mucho más jurídico, cuando algo es imprescriptible es que obviamente su persecución, la persecución del delito, obviamente no tiene una fecha final, ¿sí? Ahora, muchas veces lo que está en el papel es susceptible de ser de alguna forma bloqueado, si se quiere, bloqueado por la voluntad de los estados. Tenemos en cuenta que los tratados y la gran mayoría, por no decir que todos, la gran mayoría de instituciones son de manera intergubernamental. Eso quiere decir que para que funcione la institución, debe funcionar por voluntad de los estados. ¿Qué suele suceder? Esto es algo que estamos viendo en el derecho penal internacional, que es lo que prescribe básicamente la idea de cuáles son las sanciones. Y es los estados se reservan el derecho de alguna forma de hacer esa persecución porque se establece que el primer paso para la persecución de los delitos es a nivel nacional. Cuando el nivel nacional falla por X o Y razón, en este caso porque no quieren, pues hay un nivel que es el nivel extraterritorial, que es de la justicia universal, que busca perseguir obviamente digamos, ese delito. Ahora, el problema es mucho más político que jurídico, ¿sí? Y muchas veces la política termina bloqueando la aplicación del derecho. En ese sentido, para responder tu pregunta, pues la idea es, digamos, lo que se resume de esto es la idea de que los estados crean las instituciones, pero también terminan manipulándolas a su favor. Entonces, en ese sentido, terminan al final de cuentas inutilizando el derecho mismo que ellos mismos han creado. Samija tiene una pregunta. Profesor, tengo una consulta. Había mencionado en la ponencia un término relacionado a cuando, por ejemplo, un estado acude a una corte que más te conviene. Creo que el término era shock. Se me pasó la Forum última shopping. palabra del término. Fueron shopping. Sí, yo quería saber qué tanto, es que me quedó esa duda, qué tanto impacta ello en el derecho internacional humanitario. O sea, importa mucho e implica demasiado. Importa mucho porque eso quiere decir que los estados ven a la norma, a la institución como obsoleta, como que provoca más costos que beneficios, es decir, provoca más costos de cumplirla que beneficios digamos, de hacerlo. Y implica mucho porque eso lo que hace es que termina debilitando, obviamente, el derecho, digamos, en términos mucho más amplios. Es decir, si falla una norma, se puede crear un efecto dominó sobre otras normas. Entonces, la esencia del forum shopping es el Estado no se siente cómodo porque ve más costos que beneficios de cumplirlo. Entonces, es mucho más el atractivo, el incentivo de incumplir que de cumplir.
¿sí? Porque le genera mucho más beneficios en esos términos. Entonces, el forum shopping tiene una implicación muy importante en qué tan efectivo puede ser, digamos, el derecho internacional y cualquier derecho que, pues, obviamente, establezca la relación entre los estados y los estados con los ciudadanos también. Creo que César tenía una pregunta, dice, profe, ¿usted no cree que poner una reserva a ese artículo es incompatible con el objeto y el fin del tratado? Sí, o sea, es decir, o sea, las reservas se hacen para salvaguardar ciertos intereses. Si uno lo coloca en términos mucho más políticos, ¿sí? Un ejemplo claro de esto es cuando el Reino Unido se incorporó a las comunidades europeas, lo que hoy se conoce como la Unión Europea, y es que dijo, yo no quiero tener euro, ¿sí? Entonces, si uno lo coloca en términos, por ejemplo, del derecho internacional monetario, es, ok, el Estado no ratifica el tratado, pero la idea de la costumbre internacional termina obligándolo, ¿sí? Entonces, el problema aquí es que la costumbre internacional también termina siendo muy frágil, ¿sí? Porque los estados se escudan en la idea de que eso no está escrito, eso yo no lo ratifiqué, ¿sí? Entonces, es un buen mecanismo la costumbre internacional, pero insuficiente para hacer que un país se termine obligando a sí mismo a respetar las reglas de ese derecho internacional. ¿Alguna pregunta más, chicos? Ya. Ya. Bueno, doctor, yo tenía una duda. O quisiera pedirle, no, ¿qué es lo que piensa? Había una noticia sobre una mujer, no me recuerdo si era israelita, que andaba con su velo y veo que su cosmovisión es de que anden, ¿no? No sé, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama lo que lleva? Y si El no, hijab, si no estoy mal. ajá, el hijab, ajá, exacto. Llevan eso y si es que no están, van contra una norma jurídica de su normativa nacional. Entonces, eso no atentaría contra su libertad que tiene la mujer, ¿no? Y eso no iría contra una costumbre internacional. O sea, ¿cómo la costumbre internacional puede limitar a los países árabes, a amigos de Medio Oriente, ¿no? Que tienen esa forma de pensar? ¿Cómo podría la costumbre internacional para que ellos puedan respetar estos derechos, estas libertades, ¿no? De estas mujeres? Hay un asunto, es que la costumbre internacional se aplica fundamentalmente a la relación entre los estados, no entre el estado y sus ciudadanos. Y ahí es donde aparece la idea del famoso derecho internacional de los derechos humanos. El problema, y esto es lo que vimos, el derecho internacional de los derechos humanos se desarrolla regionalmente. Y sin, como pudimos ver en esta exposición, no hay ningún instrumento, ningún convenio que implique países árabes, países asiáticos incluso. Entonces, es un gran boquete, un gran hueco que hay en términos de la protección, particularmente de las mujeres, en esas zonas del mundo frente a sus derechos humanos, ¿sí? Y de nuevo, lo que les comentaba un poco, muchas veces el derecho, el papel del derecho es insuficiente frente a la voluntad de los estados para efectivamente obligarse a sí mismos a respetar ese tipo de normas. Incluso si uno lo lleva un poco más a la idea del constructivismo, es esa identidad que ha creado Oriente Medio según su cosmovisión de cómo se trata a digamos, a las mujeres frente a una cosmovisión más occidental que obviamente está ligada a la democracia y al respeto a las libertades, etcétera. Entonces, hay un gran boquete en eso porque no hay un desarrollo regional en estos países del derecho internacional de los derechos humanos. Es interesante, o sea, no se puede hacer mucho Sí, normativamente, ¿no? desafortunadamente no se puede hacer mucho porque, de nuevo, el mundo es intergubernamental, es decir, depende de la voluntad de los estados, ¿sí? Y si los estados no se mueven, no se va a mover nada, ¿sí? Entonces, ahí también es otro gran desafío. ¿Hasta qué punto el derecho tiene que estar atado al funcionamiento, a la existencia del Estado mismo? Bueno, muchas gracias. De esta manera, chicos,
cerramos la última sesión académica de verano. Reitero las gracias a usted, doctor Camilo González Vides, por el tiempo brindado a nuestro taller de Derecho Internacional, por su ímpetu y su amor al derecho, que se siente desde aquí, y también por todos sus aportes que nos ha dado a todos nosotros, por enriquecernos con sus conocimientos. Y pues antes de darle la despedida y a todos ustedes, si podrían prender sus cámaras para una foto de despedida. Chicos, a ver, prendan sus cámaras, por favor, para que salgamos en la foto de despedida y ya pues, con su sonrisa, para que estemos todos juntos. Anímense, chicos. ¿Ven ahí? Ya, ahora vamos a contar hasta 10. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ahora sí vamos a tomar la foto. Era para que los que se animen también para hacer la foto. Ahora, voy a tomar la foto en 3 segundos, ¿ya, chicos? 3, 2, sonrían, sonrían todos. Usted también, doctor. 3, 2, 1, listo. Muchas gracias, doctor. Y pues decirle muchas gracias nuevamente al público también presente por su asistencia y participación en estas jornadas académicas de verano, TAUS 2024. Espero que haya sido de su agrado a todos ustedes y pues nos vemos en una próxima oportunidad y para volver a hacer lo que más nos gusta, que en este caso es el derecho, concretamente el derecho internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Buena noche y espero volverlos a encontrar. Chao, chao. Gracias, profe. Muchísimas gracias, profesor.